Primera a los Corintios, capítulo 5. Y antes de leer la palabra de Dios, antes de entrar en los detalles de este texto tan importante para la iglesia, para la vida moral de la iglesia, vamos a orar y encomendar al Señor este tiempo. Padre amado, gracias una vez más por este momento tan especial de poder abrir tu palabra. Señor, nosotros necesitamos tu ayuda, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, que podamos entender tu verdad y que estas verdades nosotros, Señor, afirmemos en nuestros corazones y vivamos como tu pueblo de acuerdo a esa verdad, Señor. Ayúdanos, por favor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es La arrogancia de permitir el pecado en la iglesia. Ese es el título. La arrogancia de permitir el pecado en la iglesia. Este capítulo, hermanos, es muy fuerte. En realidad todo Corintios es fuerte, pero esto en específico es un texto muy importante para la pureza de la iglesia, que nosotros entendamos, comprendamos la gravedad del pecado y podamos nosotros guiarnos según la Escritura, no según la cultura, no según la sabiduría, no las normalizaciones de este mundo en cuanto a qué está bien y qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto. Nuestro concepto acerca de la pureza y la pureza sexual específicamente no es de las revistas, de las películas, sino de la palabra de Dios, de nuestro santo Dios, que según Él nos revela en su palabra. Y como contexto al pasaje que nosotros vamos a leer, vamos a estudiar el capítulo 5, versículos 1 y 2. Son los dos versículos que vamos a desarrollar en esta mañana. Y el contexto inmediato de este texto es el capítulo 4, versos 18 al 21. Si pueden ir conmigo, por favor. Son versículos anteriores. Estuvimos estudiando estos versículos la semana pasada. ¿Se acuerdan acerca de la amonestación bíblica? Que toda amonestación siempre es dolorosa, no es fácil. Y especialmente cuando confrontamos a hermanos que están viviendo en una situación pecaminosa, que no se está arrepintiendo, cuando nos acercamos y confrontamos, no siempre es fácil. Uno en amor debe hacerlo, no porque callarse es más amor, no. Amor real es confrontar el pecado y mostrar y buscar el arrepentimiento del hermano. Toda disciplina, toda amonestación es dolorosa, pero hay algo más triste, algo más doloroso, que es la ausencia de disciplina en la iglesia. Cuando se toleran los pecados, cuando se consienten o la iglesia consiente el pecado, cuando se vuelve insensibles al pecado, pasan por alto la vida pecaminosa de los hermanos. Esto sí es muy lamentable en una iglesia. No es normal en una iglesia de Dios, una iglesia bíblica, una iglesia donde Dios gobierna. El pecado no se puede normalizar. No es una debilidad nomás, sino que se tiene que confrontar eso. Nunca hay que normalizar prácticas pecaminosas en la congregación del Señor, porque la iglesia es la iglesia santa del Señor. Cristo murió y resucitó, dio su vida por la iglesia, y Él dice para santificarla, para purificar a su iglesia. Entonces, al pecado hay que llamarle como tal. Y ahora en el capítulo 5, antes del capítulo 5, les íbamos a leer el versículo 18 del capítulo 4. Dice así Pablo, 4:18, decía, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Verso 19, pero iré pronto a vosotros
si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y la advertencia del 21 decía, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y el capítulo 5 responde a esta pregunta y Pablo va a decir, sí me voy a ir con vara. Porque los corintios estaban jactando, estaban hablando mucho acerca de su espiritualidad, de su libertad cristiana, que ellos eran muy tolerantes, que estaban por encima de las dificultades, de los pecados. Sin embargo, Pablo dice, ustedes son fanfarrones, solo habladurías. La vida de ustedes realmente está diciendo todo lo contrario. Y para demostrar eso, en el capítulo 5 a Pablo le llega un informe. Y este informe es grave, demasiado grave, porque es una situación que está afectando a toda la iglesia. Es una situación que le reportan a Pablo y específicamente es acerca de la inmoralidad sexual. Pablo dice, hay inmoralidad sexual entre ustedes. Y Pablo condena este pecado, pero lo que Pablo más llama la atención, la exhortación y la condena, sí es contra este pecado y contra la persona que no se estaba arrepintiendo, pero el foco de atención de Pablo era la reacción de la iglesia, de cómo la iglesia era indiferente al pecado que todos, vamos a ver en el texto, sabían y sin embargo lo toleraban. Y no de una manera con vergüenza, sino que va a decir la Escritura que ellos se enorgullecían porque entre ellos podían estar fornicarios, podían estar adúlteros, promiscuos, y para ellos eso era una espiritualidad superior. Ellos eran más tolerantes inclusive que el mundo en cuanto a esos pecados. Pablo esperaba que la iglesia, en lugar de enorgullecerse por el pecado, sintieran vergüenza, sintieran luto por la iglesia, por el pecado dentro de la iglesia. En vez de lograr que estén tristes y que tengan vergüenza ante esa práctica pecaminosa que solamente traía deshonra al nombre de Cristo, la iglesia se estaba jactando de ese pecado. Y ahora sí entramos en nuestro texto, vamos a leer capítulo 5, verso 1 al 2. Y dice así la palabra de Dios. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Acá no hay ambigüedades. Pablo va de frente. Acá no hay una cuestión de áreas grises. Esto es blanco o negro. Esto es pecado o directamente es algo permitido por Dios. Es algo que hay que condenar o hay algo que aceptar. Y Pablo dice, de frente está atacando este problema, este pecado. Dice, ahí se escucha, hay fornicación en medio de ustedes y ustedes están envanecidos. Y la pregunta retórica que hace Pablo es, ¿no debierais más bien haberos lamentado? ¿Cuál es la respuesta? Sí tenían que haberse lamentado. ¿Qué hicieron ellos? Todo lo contrario. Pero acá vamos a aprender nosotros cuán pertinente es para nosotros este texto, porque podemos hacernos la siguiente pregunta desde estos dos versículos. Sería, ¿cuál es la actitud bíblica ante la inmoralidad sexual en la iglesia? ¿Cuál debería ser la actitud que Dios exige? ¿Cuál es la actitud que Dios
quiere que su iglesia tenga en cuanto a la inmoralidad sexual. Y la actitud bíblica que vamos a ver nosotros, en primer lugar, que vamos a ver en el verso 1, es que reconozca, que la iglesia reconozca la gravedad del pecado sexual. La iglesia debe entender, debe considerar al pecado, como algo destructivo. En primer lugar, entonces, la actitud bíblica es reconocer la gravedad del pecado sexual. Verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Hasta ahí la lectura. Lo primero que salta a la vista, y hay un énfasis, es en la expresión desierto. No se está refiriendo a un desierto de arena. No, esto es una confirmación. Pablo indica, no está suponiendo algo, sino que está confirmando una realidad, la certeza de la presencia de la inmoralidad, el pecado de la inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Además, Pablo denuncia que este pecado no es algo oculto, se oye entre vosotros. Y de entrada, hermanos, vamos a fijarnos en el énfasis de Pablo que está en el vosotros. En estos dos versículos, 3 veces acusa a la iglesia, a toda la congregación, no solo a los líderes, sino a toda la congregación, a vosotros. Y en ese caso, está denunciando Pablo que sí hay, no es un chisme mal contado, no es que Pablo no está suponiendo que puede ser que esté ocurriendo esto. No, esto efectivamente está pasando, dice Pablo. Y en el texto original dice, de cierto se oye entre vosotros fornicación. De cierto se oye entre vosotros fornicación. Toda la iglesia lo sabía. Cada miembro de la iglesia, toda la congregación tenía conocimiento de este grave pecado dentro de la iglesia. Y como les dije, es importante, hermanos, enfatizar lo siguiente. El argumento de Pablo va dirigido sí manifiesta el pecado de esta persona, pero casi todo el argumento de Pablo en estos 2 versículos, por lo menos, va dirigida a la iglesia y a la actitud arrogante que tenía la iglesia. Entonces Pablo denuncia que todos sabían que uno de los miembros de la iglesia estaba practicando alevosamente la inmoralidad sexual. De cierto se oye entre vosotros, dice la Escritura, fornicación. ¿Qué es lo que Pablo escuchó? Hay inmoralidad. Y la palabra fornicación es la palabra griega porneia. Es la palabra griega porneia. Y se refiere a cualquier tipo de pecado sexual. Abarca todas las prácticas y aberraciones sexuales extramaritales, incluyendo el lesbianismo, la homosexualidad, todas las perversiones sexuales. La porneia o la fornicación no es simplemente que uno tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Sí, también es un tipo de fornicación, pero la palabra fornicación, como lo entendían ahí en este contexto, por la palabra acá en el contexto, es la palabra raíz de donde salen todo tipo de perversiones. Por ejemplo, el adulterio es parte de la porneia. Las promiscuidades, el homosexualismo, todo sale de esta palabra raíz que es la palabra porneia. También, para que sepan, hermanos, de porneia viene la palabra pornografía. Pornografía. Y la pornografía es una manifestación de inmoralidad sexual a través de palabras o imágenes. Y esta es la plaga de la iglesia. Y no solamente entre hombres, sino también de mujeres.
en este tiempo que es tan fácil acceder a estas perversiones y aberraciones, no es normal. No es normal ver pornografía. Inclusive hay cristianos que quieren normalizar esas cosas y dicen, no, pero esto no es pornografía. Si no es explícito, entonces no es pornografía. Sí lo es. Todo lo que incite a esa práctica es pornografía. Y literalmente, el que está practicando, porque ese es, aparte es un pecado adictivo, difícil de salir en un sentido, porque atrapa a las personas en sus deseos. El que está viendo pornografía directamente está en este pecado. Está en pecado de fornicación. Sea soltero o casado. No es exclusivo de soltero esto. No es normal estas perversiones. Y la palabra de Dios habla demasiado respecto a este pecado o a los pecados sexuales. Y vamos a ver un poquitito qué dice la palabra de Dios respecto a la inmoralidad, de dónde surge. Les leo, hermanos, pueden anotar los pasajes, pero para irnos más rápido. Gálatas capítulo 5, 19 nos indica de dónde surge. Antes de que salgas a buscar culpable de quién te tienta o no, tenés que saber que esto, según Gálatas 5, 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y toda la sarta de pecados que menciona ahí Gálatas. Dice que son obras de la carne y es de nuestra carne. Mateo 15, 19, nuestro Señor Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y toda la lista de pecados. ¿De dónde surge eso, hermano? ¿Del otro? No, de tu corazón y de mi corazón. Esa es la vieja naturaleza. Y no solo la causa de dónde surge, sino que la palabra de Dios expresamente manifiesta que es una locura practicar estos pecados. Proverbios 6, 32 y 33 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Mas el que comete adulterio es un necio, es un tonto, dice acá, no tiene entendimiento y corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y esa afrenta, porque en el contexto acá de Proverbios manifiesta el escritor y dice, a un ladrón que le atrapan a ese ladrón, él va a pagar por lo que hizo y va a salir en libertad. Pero el que comete adulterio, dice que su afrenta, esta vergüenza, te va a seguir hasta la tumba. No te vas a escapar nunca de este pecado, porque este pecado es un pecado grave y destructivo. Es destructivo. Y no solamente dentro de la iglesia, vemos afuera, en los colegios, el 50 o 60% de los alumnos son de padres o viven en situación difícil de padres separados. ¿Por qué razón? Y por este pecado. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. La inmoralidad sexual también trae castigo. Y esto es lo serio. Con este pecado no se juega. Este pecado lleva al infierno, hermano. Hebreos 13:4 dice así la palabra de Dios.
honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Te va a agarrar de tu cuello, dice acá Dios, y te va a enviar al infierno. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, tenés que saber esto, no te engañes, como Pablo va a decir en el capítulo 6, no se engañen, los que practican esto no van a heredar el reino de Dios. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene cabida en el cielo. Está diciendo el que practica este pecado. Apocalipsis 21:8 también dice lo siguiente. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Es grave este pecado, hermano? Si se normaliza en el mundo no tiene razón. Sí, la palabra de Dios. Y con este pecado no se juega. Y la inmoralidad sexual no tiene cabida, por eso, en la vida de un cristiano. Dice 1 Tesalonicenses 4:3-4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso o cuerpo, esposa dice el texto, pero es su cuerpo en santidad y honor. Colosenses 3:5 afirma también que dice la Escritura, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Y este es 1% de todo lo que la Biblia condena y expone este pecado. Lamentablemente, esto tiene una onda expansiva. Si bien la mentira es un pecado grave, de repente sus efectos pueden ser no tan destructivos a primera vista. Sí destruye, pero este pecado, la inmoralidad sexual, sí corrompe, pudre la iglesia. No hay algo que afecte tanto el testimonio de una iglesia que sus líderes o sus miembros practiquen este pecado y sea de conocimiento público. Ahora, volviendo a nuestro texto. En este caso, a la porneia que se refiere Pablo, a la fornicación que se refiere Pablo, es el incesto. Porque un miembro de la iglesia estaba viviendo con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. El versículo dice así, versículo 1, de cierto se oye entre vosotros fornicación. Y dice acá Pablo se horroriza, porque dice, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Incesto, hermano. Qué terrible. Pero ¿saben qué era lo terrible? Que este pecado, Pablo está denunciando ¿en dónde? En Corinto. Corinto era una ciudad perversa, inmoral, donde la prostitución era el pan de cada día. La gente entraba en los prostíbulos como si fuera que vaya a tomar un café. Era normal. Pero ni ellos llegaron a tanto en esa situación de perversidad. En Corinto había un templo dedicado a Afrodita, que tenían sacerdotisas que realmente eran prostitutas, decían sacerdotisas o prostitutas sagradas, que era parte del culto de esa diosa. Pero ni ellos soportaban este tipo de perversidad.
Ellos condenaban, el mundo condenaba este pecado. Sin embargo, la iglesia de Corinto soportaba, toleraba este pecado. No puede ser, dice Pablo. Se volvieron locos. Esto ni siquiera se nombra, dice, entre los gentiles. El énfasis, ni entre los gentiles se nombra esto. Ahora, el incesto es una práctica pecaminosa prohibida en el Antiguo Testamento. Levíticos 18, 6 al 8 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Y después en el versículo 8 dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Este era un pecado condenado por la Escritura. Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto. Pablo enseñó a los hermanos. De hecho, hay una carta que él envía denunciando ya este pecado. No era algo que ellos no sabían. Aparte de este pecado que se estaba practicando en medio de Corinto, en la iglesia de Corinto, no era algo casual. No, esta era una práctica continua. No era una cosa de una vez. Esto no importa si hace media vez, es pecado igual. Pero lo terrible es que esto estaba ocurriendo continuamente. No era algo ocasional. No solo la palabra de Dios condenaba el incesto, sino increíblemente también, hermanos, la ley romana condenaba este pecado. De hecho, que le desterraban al que era culpable de este pecado. En Corinto, corintianizar era un término como decir borracho. A un borracho, ese es un hombre corintio. Ese era un borracho. Esta es una chica corintia. No, esta es una chica promiscua. Ese término se usaba en cuanto a la situación moral de esta ciudad. Y Pablo dice, no puede ser que ellos, con toda la inmoralidad terrible que están viviendo, que hasta ellos se avergüenzan de este pecado, y ustedes, la iglesia de Dios, la iglesia santa de Dios, que tienen sus leyes, que tienen la palabra de Dios, con ustedes saben la voluntad de Dios, y ustedes están tolerando este pecado. Era un pecado que ni siquiera los paganos lo toleraban. Esto es terrible, hermano. Entonces, lo que vemos en este primer versículo, por lo menos, vamos a ver, vemos 3 cosas. ¿Qué hacían los corintios? ¿Qué hacía la iglesia de Corinto? Toleraba la inmoralidad. Lo segundo, toleraban una inmoralidad que ni siquiera era aceptable entre paganos. ¿Y qué más dice el texto? Estaban tolerando que uno de los miembros de la iglesia viviera en incesto. Y podemos preguntarnos acá un ratito algo. Porque esto suena espantoso o no. Yo espero que esto te impresione y suene espantoso. Que acá entre nosotros alguien está viviendo una vida, por ejemplo, homosexual, está viviendo en fornicación, tiene una vida promiscua, y que todos lo sepamos, y todo, como si fuera que no pasa nada. Eso sería terrible. Son pecados públicos. Y tolerar eso no es bíblico, no es amor para nada, es un desprecio a la santidad de Dios, es un desprecio hacia tu hermano. Si sabes bien lo que dice la Escritura, que los que viven de esa manera no heredarán el reino de Dios, y vos te callás por amor, ¿qué clase de amor es, hermano? Eso es un desprecio a su alma. Eso es permitir que tu hermano viva en el error y esté camino al infierno. Si es un hermano va a salir de eso. Ahora, ¿qué induce a una iglesia a tolerar la inmoralidad sexual entre sus miembros? Tal vez esto hoy nos suene espantoso, pero si una iglesia
abandona la autoridad de la palabra de Dios, va a normalizar pecados. Esto ocurre cuando nosotros abandonamos la autoridad de la palabra de Dios y nosotros mismos empezamos a hacer nuestras propias reglas y nos creemos más tolerantes. Empezamos a buscar soluciones culturales que no ofenda a la gente. Cuando una iglesia deja la palabra de Dios, va a cometer y va a promover pecados entre sus miembros. Hermanos, el abandono de la palabra de Dios como su única autoridad es lo que a los corintios les lleva a pecar y a que este pecado aflore entre ellos, y especialmente el orgullo. La palabra de Dios es la única fuente de regla de fe y de conducta de una iglesia. Y yo te ruego que nunca presiones para que se hagan cosas que para vos te parece que, ¿por qué la iglesia no hace esto? ¿Por qué hablamos tanto de pecado? ¿Por qué no hablamos más bien de cosas que dan más gusto? Hermanos, no presiones con eso. Pablo les dijo a ellos en el capítulo 4, versículo 6, si se acuerdan, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esto es lo que lleva a una iglesia a abandonar a Dios, a abandonar la santidad, la pureza de la iglesia y a meterse en el mundo, en la basura del mundo. No es que se mete en la iglesia basura del mundo. Pero eso es cuando se deja la autoridad de la Escritura. La autoridad y responsabilidad de todo pastor y líder es conocer y obedecer la palabra de Dios. Debe sujetarse solo a la palabra escrita, no ir más allá, como dijo Pablo, de lo que está escrito. No importa la presión que reciba, no importa si el miembro de tu iglesia es una persona pudiente, adinerada, y que te va a amenazar de que si no haces las cosas o no toleras su situación pecaminosa, él se va a ir. Que se vaya, hermano, que se vaya lejos. Si un pastor tiene temor de las personas, él ya no es un pastor. El pastor teme únicamente a Dios, solo a Dios, no a los hombres. Y yo sé que los miembros, normalmente, ¿verdad? Los miembros aman a sus líderes, a sus pastores, pero no nos hagamos ilusiones. Todos los pastores sabemos que hay gente que, si puede, va a cortarnos la cabeza. Eso es así. Pero un pastor no se tiene que preocupar por eso. Él tiene que preocuparse únicamente en ser fiel a Dios, a temer solo a Dios, no a la congregación. Y no importa qué presión recibas, nunca hay que negociar la santidad de Dios, la santidad de la iglesia. No se negocia eso, hermano. Nunca. Nunca, hermano. ¿Y qué hace el pastor también? No importa la presión que reciba del mundo, de los miembros de la congregación. De esa misma manera, hermanos, la responsabilidad es de guiar a toda la congregación a conocer y a obedecer la palabra de Dios. La responsabilidad del pastor no es agradarte a vos, no es decirte cosas que te gusten, sino que te muestre qué dice Dios y cómo Dios quiere que vos vivas. Esa es la responsabilidad, no querer agradarte, porque va a haber momentos en que no te vamos a agradar y que te vas a poner en contra de mí o de cualquier líder que te confronte. Eso va a ser así y no importa. No me quita el sueño eso. Le soy sincero, hermano, no me importa, no me afecta. Prefiero
ser afectado por Dios mismo, no por el temor a personas. El temor a las personas crea lazos que te hunden y no es beneficioso para la iglesia eso. Entonces, queridos hermanos, la iglesia, tenemos que saber, no le pertenece a ningún hombre, sino que Cristo mismo la compró por medio de su sacrificio en la cruz. Y permitir pecados alevosos en la iglesia es deshonrar al Señor Jesucristo. Es una deshonra. Y algo más, porque esto nos va a tocar a nosotros. Cuando hablamos de aquí, no es para los de afuera. Si Dios usa para los de afuera, genial lo que decimos, lo que exponemos. Pero mi preocupación son ustedes. Va a haber momentos en que probablemente Dios no quiera, uno de nuestros hijos o tus hijos van a caer en estos pecados y vamos a tener que confrontar. Y no te va a gustar. Y tu fe se va a poner a prueba. Si vos le amás más a Dios o amás más a tus hijos. Dios ama más a tus hijos, a nuestros hijos que nosotros mismos. Y los padres a veces, ese sentimiento, esas emociones nos engañan. Porque amamos a nuestros hijos. Y a veces no queremos molestarles porque pensamos que le estamos mostrando desprecio. No, hermano, no normalices los pecados en tus hijos. Y si tus hijos están afuera de la iglesia, por culpa de su propio pecado, no por Dios, por su propio pecado están afuera. No normalices. Los creyentes no deben tratarle como uno igual. Le vas a confundir, no le haces bien. Tratar a tu hermano que está afuera, o no sabemos si es hermano, estuvo con nosotros, está afuera, y nosotros estamos ahí apañándole, teniendo comunión con ellos. Eso no le hace bien. Eso no es desprecio, hermano. Abandonarle a ellos no es desprecio. Dios dice que hagamos eso, porque Dios en su amor puede ser que permita que esa persona se arrepienta, se dé cuenta de sus pecados. Pero si vos le estás acariciando ahí, teniendo comunión como si nada, vos le estás despreciando. Ese no es amor. Por eso, va a haber situaciones que nos va a afectar. Acá no dice que nunca va a ocurrir. Pero ¿qué pasa si ocurre? Tenemos que tener este principio bien en claro. Tenemos que denunciar el pecado. Y no solo eso. Los creyentes, hermanos, somos llamados a ser santos. No el molde del mundo, es el molde de la Biblia. Y esto significa llevar una vida santa, apartado del pecado para la gloria de Dios. Si un creyente ama a la iglesia, no permitirá que el pecado la debilite y arruine. ¿Por qué este pecado arruina a la iglesia? Por eso, hermanos, una iglesia bíblica no tolera ni normaliza estilos de vida pecaminosos de sus miembros. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? No solamente tiene que espantarse, denunciar, reconocer el pecado. Y otra cosa, solo la palabra de Dios nos da discernimiento. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Cuando un creyente en medio de nosotros ha caído en ese pecado y específicamente esa persona no se arrepiente, la iglesia, como vamos a ver en el segundo punto, la iglesia, la actitud bíblica es expulsar al que practica el pecado sexual. Es expulsar al que practica el pecado sexual. Es aplicar disciplina. Y disciplinar es expulsar, es excomunión. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermanos, ¿por qué los corintios se mostraban negligentes en no disciplinar a esta persona inmoral en medio de ellos?
¿Por qué no le expulsó de la iglesia? En el capítulo anterior, Pablo afirmó que los corintios eran arrogantes. Y eran arrogantes en su forma de hablar. Eso dijo en el capítulo 4, versos 6, 18 y 19. Ahora, a toda la iglesia de Corintio, porque sabe que algunos líderes estaban promoviendo esta forma de pensar, esta actitud entre los creyentes, y le dice, ustedes están envanecidos. No dice estuvieron. El verbo aquí es presente indicativo. Esto es algo que ellos normalizaron dentro de la iglesia. Y este envanecimiento es inflarse, es orgullo. Es pensar, o probablemente estaban pensando ellos, que la libertad cristiana que ellos tenían les permitía vivir de cualquier manera. Total, ya Cristo pagó todos los pecados. Ya podés vivir como quieras. Hay una frase famosa que dice, salvo siempre salvo. Y una persona salva verdaderamente siempre va a ser salvo. Pero esa seguridad de salvación no es licencia para pecar. Una persona que piensa, yo ya soy salvo, pero vive como un pagano, no es salvo. No es salvo. No puede ser. No es salvo, hermanos. Una persona salva manifiesta frutos de esa salvación. Se ve frutos en su vida. Era una realidad constante de la iglesia en Corinto. Tenían una actitud soberbia. Todavía estaban en ese pecado. Como les dije, creían que tenían la libertad para ser indiferentes, dejar pasar ese pecado. En capítulos más adelante, los corintios usaban muchas frases. Por ejemplo, hay una frase que dice, todo me es lícito. Esas son frases. La comida para el cuerpo, ¿verdad? Y todas esas frases indicando que ellos tenían una forma de pensar que el pecado físico, la inmoralidad sexual total, Dios va a destruir el cuerpo. ¿Qué de malo hacer algo? No afecta, total va a destruir nomás luego. Es así pensaban los corintios. Y esto no es así, hermano. Ellos creían que tenían un conocimiento superior. Esta situación vergonzosa no parecía afectar a los corintios. Y en lo más mínimo, hermano. Ellos se sentían orgullosos de su tolerancia. Se jactaban de que en su iglesia eran abiertos en su forma de pensar. ¿Te suena familiar esa forma de ver las cosas? No, nosotros amamos a las personas. Deja de juzgar, amarle a las personas. Si le amamos a las personas y le decimos que se arrepienta de su pecado, no es amamos a las personas y vivir como querer entre nosotros. No es así. Esto es lo que se conoce, hay un término que se usa mucho ahora, de iglesias progres o iglesias progresistas, que no son iglesias y no son cristianos. Hay algunos que se hacen llamar cristianos progresistas. No son cristianos y no son progresistas. ¿Qué hacen estas personas? Estas iglesias que tienen la mente abierta, niegan la suficiencia y autoridad de la palabra de Dios. Si vos escuchás en YouTube predicaciones, predicadores, lees artículos, libros, y que digan esta frase, ¿entendés bien? Fue sutil. Si le escuchás a alguien decir o escribir algo como esto, no estoy de acuerdo con el apóstol Pablo. Eso a él nomás le parece. Hace un tiempo salió algo que se llamaba la nueva perspectiva de Pablo.
Ya ese título te tiene que llamar la atención. Hay personas que piensan, no, Pablo en realidad era un misógino. De hecho, que una persona que vino aquí una vez, que se declaraba pro LGTB, feminista, y todo lo feo, ella se decía que era, que apoyaba. Yo literalmente, al terminar la reunión me dice, Pablo era un misógino. Misógino es alguien, un hombre que odia a las mujeres, por ser mujer, ¿verdad? Y entonces le dije, pero Pablo dijo que el marido tiene que dar su vida por su esposa, que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué misógino piensa eso? Entonces, cuando alguien quiere socavar la autoridad de la Biblia, dice, no, pero ese es un pensamiento de Juan, ese es un pensamiento de Pablo. Él era luego soltero, solterón, por algo luego ya era soltero, ¿verdad? Si era soltero, no sabemos. Pero son formas sutiles de decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Si Pablo lo dijo, como nosotros repetimos muchas veces, Pablo dijo a los corintios, no, Dios está diciendo por medio de Pablo. Es la palabra de Dios. Entonces, también para algunas de las iglesias progres, si se les puede llamar así iglesia, ¿verdad? La máxima autoridad ya no es Dios, ni la escritura, sino su conciencia personal. Nuestra cultura, hermano, está orientada a los sentimientos. Tanto es así que la gente puede elegir quién es, qué quiere ser. Por eso encontramos gente en el mundo, encontramos personas que dicen que son gatos, que son perros, y que un hombre dice, no, yo me siento como mujer, yo soy mujer. O un hombre, o una mujer dice, no, yo me siento hombre. Todo es sentimiento. A mí me parece, yo me autopercibo. Y eso es lo que manda. Y lo que vos sentís es lo que manda. No hay verdad absoluta. ¿Y cómo nos llama a nosotros? A los que queremos obedecer la escritura, a lo que Dios dice, sencillamente. Legalistas. Ustedes son muy legalistas. Inclusive usan corbata, eso ahí con traje. Ustedes son legalistas. No es así, hermano. Obedecer a Dios no es legalismo. Hermanos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sus principios son eternos. Por eso la actitud que debieron demostrar los corintios ante el pecado no era jactancia, sino duelo. Pablo dice, no debierais más bien haberos lamentado. Esa palabra lamentarse se usa para duelo. No es poca cosa que un hermano caiga en ese pecado. Eso parte del alma. Eso afecta de una manera, eso pudre. Eso es demasiado grave. La iglesia no te quiera, hermano, hacer el más buenito. Y yo sé que a veces por falta de información se han disciplinado hermanos o personas, ¿verdad? Y algún miembro de la iglesia se va y habla con él y llora y no sabía, ¿verdad? Pero no haga eso. No normalice, no le vaya a mostrar, eso no es amor. Si ya se le disciplinó, es por algo. No es porque no le queremos. No es porque le tenemos rabia. No, Dios dice. Tenemos que tener y saber el principio que esto ordena Dios, no los pastores. Ni el matrimonio, ni la iglesia es invento de hombres. Esto sale de la mente de Dios y Dios es el que regula el matrimonio. Dios regula su iglesia. Las reglas los pone Dios, no las personas. No debieras, dice Pablo, haberos lamentado. Pablo no culpa a la iglesia de Corintio porque uno de los miembros haya caído. Esto puede pasar en cualquier iglesia. La acusación de Pablo es que ellos toleraban esta situación. Hermanos, ninguna iglesia local es perfecta.